Muy bien. Buenos días a todos, muchachos. Muchas gracias por estar aquí en el coloquio del Departamento de Fiscal Sinvestap. Tenemos como invitado al doctor José Luis Sánchez Llamazares. Déjenme hacer una breve presentación de él. El doctor José Luis Sánchez Llamazares es profesor investigador titular en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT, en la División de Materiales Avanzados. Es físico de formación y realizó un doctorado en Ciencias Físicas por las universidades de La Habana en Cuba y Oviedo en España. Ha realizado investigación en el área de ciencia de materiales magnéticos por más de 42 años como investigador y profesor de grado y posgrado en el IPICIT y antes en la Universidad de Oviedo y la Universidad de La Habana, donde también fue decano de la facultad y jefe de departamento de física aplicada. Ha realizado numerosas estancias de investigación en centros científicos y universidades de Europa y Latinoamérica. Es profesor regular asociado en el centro Abdul Salam del ICTP, miembro del Comité Cubano de Enlace con la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada y fundador del Instituto de Materiales y Reactivos para la Electrónica en la Universidad de La Habana. Ha publicado 223 artículos con más de 3.900 citas y ha obtenido 2 patentes. Ha presentado su trabajo en 160 congresos, la mayoría internacionales, y también ha dirigido 39 tesis en todos los niveles. Ha sido responsable y colaborador de diversos proyectos nacionales e internacionales. Y ha sido evaluador de proyectos y para revistas de reconocido prestigio, así como miembro de comités editoriales. Actualmente su investigación se concentra en el estudio y desarrollo de materiales magnetocalóricos, síntesis y estudios de fenómenos magnéticos en aleaciones basadas en elementos de transición e intermetálicos de tierra rara. El doctor Sánchez Llamazares ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos por su actividad científica y docente tanto en Cuba como en México. Por mencionar algunas, es nivel 3 del SNI, y recientemente en 2021 recibió una mención honorífica como investigador consolidado en el área de ciencias exactas y naturales por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y en este mismo año fue miembro del jurado del Premio Nacional de Ciencias. Es todo un honor, doctor Sánchez, tenerlo por acá en el coloquio de física del Sinvestap. Bueno, pues Le cedo la palabra. Muchísimas gracias primero por la invitación y bueno, pues a gustísimo de estar aquí. Básicamente hoy quiero un poco divulgar y hablar sobre los materiales ferromagnéticos. ¿Por qué enfatizo en ferro? Porque realmente todos los materiales en la naturaleza responden de una u otra manera al efecto de un campo magnético externo. Sin embargo, los materiales que realmente tienen más utilización desde el punto de vista práctico son los materiales ferromagnéticos. Como decía el doctor Iván, pues yo estoy en el IPICIT. Ya saben ustedes que el IPICIT es el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Está al noroeste de la Ciudad de México, en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí. Esta es una vista aérea del IPICIT que tiene estos ocho edificios, dentro de los cuales tenemos estos dos, el CNS-1 y CNS-2, que es el Centro Nacional de Supercómputo. Y bueno, pues yo estoy aquí en el último edificio. Los edificios se nombran alfa, beta, gamma, delta, así sucesivamente. Y es un centro muy interesante, primero porque es un centro multidisciplinario, tiene 4 divisiones, tiene 3 laboratorios nacionales. Es un centro que tiene muy buena infraestructura, es un centro además joven, va a cumplir ahora en noviembre 22 años. Yo me incorporé al IPICIT en el año 2010 y realmente pues estoy ahí muy a gusto, muy a gusto. Y bueno, pues ojalá un día pues los que me escuchan pues pudieran visitarlo y conocerlo. Como les decía, hay 5 divisiones. Yo estoy en la división de materiales avanzados, pero también hay una división de matemática aplicada, de geociencias aplicadas, de biología molecular, de ciencias ambientales, más los 3 laboratorios nacionales, como les mencionaba. Y bueno, pues básicamente ese es el resumen de la plática, que ya ustedes lo tienen, y yo voy a tratar de comentarles acerca de cuáles son las aplicaciones más importantes de los materiales ferromagnéticos. Y bueno, voy a empezar por algo muy elemental. Ustedes conocen que la Tierra, que es una esfera achatada por los polos y ensanchada por el ecuador, tiene un eje de, de rotación, que es el eje imaginario que pasa por el polo norte y sur geográfico de la Tierra,
pero al mismo tiempo tiene lo que se llama un eje, si tiene un polo norte y un polo sur geográfico. Ustedes saben que la brújula se orienta en la Tierra, bueno, y sirve para orientarnos en la Tierra y hacer viajes, ya sea aéreos, eh, eh, por mar, etcétera, en la Tierra. El polo norte geográfico y el polo norte magnético no están exactamente en el mismo lugar. El polo norte magnético está un poquito aquí como al oeste de Groenlandia, digamos que al norte de estas islas, está por aquí por estas islas que están aquí al norte de la parte más norte de Canadá. Y bueno, pues para nosotros, para todos nosotros, el magnetismo es algo familiar, es algo que conocemos de siempre en mayor o menor medida. Y probablemente ustedes sepan que desde hace muchos siglos, hace más de 25 siglos, pues se dice que en la región de Magnesia, en Asia, que está más o menos en China, está en una región de China, pues en la edad donde los pastores ponían unos casquillos, ya era la edad de hierro, y ponían unos casquillos en sus varas cuando pastoreaban su rebaño, empezaron a observar que había unas piedras que se pegaban a esos casquillos, que era de una aleación ferrosa. eh, Erróneamente hoy decimos que, o en muchos libros aparece que los imanes permanentes, los imanes que son permanentes, las sustancias o los cuerpos que están magnetizados atraen a aleaciones ferrosas, pero eso no es correcto. Hay muchas aleaciones que no contienen hierro, que para nada contienen hierro y que son también ferromagnéticas, son también ferromagnéticas. Sin embargo, y bueno, y esas piedras naturales, pues no hace mucho, hace menos de un siglo, en los años 40 del siglo pasado, se descubrió que su composición química era hierro 3 o 4. Y bueno, pues esa es lo que se conoce como magnetita, que es un óxido es un óxido de hierro. Y esa fue, digamos, la primera manera en que se encontraron imanes permanentes en la naturaleza. Sin embargo, no fue hasta la última década del siglo XIX en que aparecieron los primeros imanes permanentes artificiales, es decir, desarrollados por el hombre. Eran aleaciones, en este caso de hierro, eran básicamente acero, dopados con determinados elementos. Y para ustedes también será familiar este tipo de geometría, es decir, los imanes, digamos, de barra, los imanes tipo herradura. Y con relación al magnetismo hay algo interesante. Si yo tengo un imán de barra y yo lo corto a la mitad, pues no tengo por un lado el polo sur, no tengo por otro lado el polo sur, sino que tengo dos barras de imán. Y si yo divido esas dos barras, pues en lugar de dos barras, o sea, de dos imanes de barra, voy a tener cuatro imanes de barra. Y si yo llevara esa división hasta el micromundo, pues me encontraría con una sorpresa muy interesante. Y esa sorpresa consiste en que en ese material del cual está constituido ese imán de barra, pues hay átomos que poseen momento magnético. Y si voy a la estructura del átomo, es decir, a los electrones que están, ¿no?, están rotando o, o están circulando en torno al núcleo, y voy inclusive a los elementos que forman el núcleo, es decir, los protones y los neutrones, pues me encontraré que todos ellos poseen momento magnético propio. Nunca se ha podido separar el polo norte del polo sur magnético. Es decir, que el magnetismo es una propiedad intrínseca y muy interesante de la materia, muy interesante de la materia. Entonces, en esta transparencia les muestro una panorámica muy resumida de una serie de aplicaciones que tienen los llamados materiales ferromagnéticos. Aquí tenemos, por ejemplo, en este cuadro, tenemos diferentes tipos de dispositivos acústicos, o sea, micrófonos, audífonos, instrumentos musicales, altoparlantes o bocinas de audio. Aquí tenemos, por ejemplo, motores. ¿Cuántos dispositivos que
utilizamos en la práctica, no utilizan motores. Este, por ejemplo, es un dinamo de bicicleta, esto es un generador hecho en base a imanes permanentes. Esto es un molino de viento para generar energía a partir de energía eléctrica a partir del viento. Estas fotos que ustedes ven aquí abajo son todos los lugares donde en un automóvil moderno hay dispositivos que contienen uno o varios imanes permanentes. En este recuadro de acá abajo están los medios magnéticos para el registro de información, algunos de los cuales ya hoy por hoy ya no se utilizan. Y aquí tenemos pues transformadores, desde transformadores de los que se utilizan en las redes de transmisión eléctrica, desde las centrales de energía hasta nuestras casas o hasta las industrias. Y aquí en este recuadro pequeñito tenemos pues muchísimos transformadores pequeños que utilizan dispositivos como los que utilizamos a diario, los celulares, las computadoras, etcétera, etcétera. De modo que todos estos dispositivos tienen como elemento esencial, se han podido desarrollar gracias al desarrollo que han alcanzado los materiales ferromagnéticos. De modo que los materiales ferromagnéticos son un grupo de materiales muy importantes que son esenciales para el desarrollo tecnológico de la sociedad contemporánea. Eso por un lado. Es decir, sin ellos, la sociedad contemporánea no hubiera podido alcanzar el desarrollo que ha alcanzado hoy día. Con esto no estoy, por supuesto, absolutizando. Los materiales semiconductores son muy importantes, los materiales, los polímeros son muy importantes, los materiales aislantes son importantes, y de hecho al final les quiero hacer una reflexión referente a la importancia que en general tienen los materiales y que en general tiene la ciencia de los materiales para el desarrollo que va alcanzando la sociedad moderna. Hace unos 20 años se viene trabajando en una línea muy importante de investigación, que es en la que yo hoy por hoy trabajo, que es en lo que se llama el efecto magnetocalórico, cuya aplicación inmediata es lo que se llama la refrigeración magnética. El propósito es sustituir los sistemas de refrigeración actuales, que están basados en la compresión y expansión de gases, por sistemas a estado sólido, que como sustancia de trabajo no utilicen un gas, porque esos gases que se utilizan hoy en día atacan la capa de ozono, destruyen la capa de ozono y producen efecto invernadero. ¿En qué consiste este efecto que poseen los materiales ferromagnéticos que se llama efecto magnetocalórico? Evidentemente es un efecto combinado, termodinámico y magnético. Bueno, pues cuando usted tiene un material ferromagnético y usted lo introduce en una región donde hay un campo magnético, cuando ese material está a una temperatura que es cercana a la temperatura en que va a transitar del estado ferromagnético al estado paramagnético, pues ese material se calienta. Después yo voy a tratar de darles una explicación más física de por qué ese material se calienta. Y cuando usted extrae el material de la región del campo magnético, el material se enfría. Y ese es el mismo proceso que sufre un gas en un sistema de refrigeración, solo que allí se utiliza un compresor que comprime el gas y lo deja expandir. Cuando él se expande, se enfría y se hace circular por las venas del refrigerador y comienza a enfriar esa caja térmica, esa caja adiabática que son las neveras que tenemos en casa hoy día. Entonces, esta es una línea de investigación reciente, muy prometedora. A esto es a lo que yo me dedico hoy día. Yo me dedico, por supuesto, a los materiales magnetocalóricos, no a desarrollar sistemas de refrigeración, sino a estudiar fenómenos para desarrollar nuevos, mejores, distintos materiales magnetocalóricos, materiales más eficientes desde el punto de vista energético. ¿Por qué es tan importante hoy, o se ha vuelto tan importante esta línea de investigación hoy día? Porque primero, se trata de una tecnología de enfriamiento que es 100% ecológica. Es decir,
cuando se nos rompe una nevera en casa o que hay una fisura en una de las tuberías, pues el gas escapa a la atmósfera. Viene el técnico, sella la fisura y entonces vuelve a meterle gas y bueno, recupera el sistema de refrigeración. Bueno, pues aquí el material refrigerante es un sólido. Una vez que termine la vida útil del dispositivo de refrigeración, se retira y se puede reciclar, pero no va directamente a contaminar la atmósfera. Eso es lo primero. Y además de eso, se ha demostrado que esta tecnología es un 30% más eficiente que la refrigeración convencional. Y con esas dos llaves de triunfo, pues se viene trabajando intensamente en el mundo en estudiar el efecto magnetocalórico en materiales ferromagnéticos de diferentes tipos y en el desarrollo de nuevos sistemas de refrigeración a estado sólido. A estado sólido porque utilizan un sólido como sustancia refrigerante. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza a un material ferromagnético? Bueno, pues seguramente ustedes habrán estudiado en bachillerato en la universidad, habrán estudiado que lo característico de un material ferromagnético es que cuando usted le aplica un campo magnético, pues ellos se magnetizan fuertemente. Se magnetizan fuertemente. Si yo pudiera medir, digamos, el campo magnético en el interior del material, pues ese campo se multiplicaría muchas veces con respecto al campo aplicado, ¿no? Entonces, desde el punto de vista macroscópico, pues ellos se caracterizan por lo que se llama el ciclo de histéresis. El ciclo de histéresis. Y aquí en esta transparencia yo les muestro dos tipos de ciclo de histéresis muy distintos. En ese ciclo de histéresis, pues hay algunos parámetros característicos. Esto es un ciclo de magnetización contra el campo aplicado. Y está lo que se llama MS, que es la magnetización de saturación, la magnetización máxima que alcanza el material, ¿no? Que se alcanza para tener valor de campo aplicado. No he puesto las unidades de este gráfico porque no es significativo. Para la explicación no es significativo. Después, una vez que usted retire el campo con que magnetizó el material se queda con una cierta magnetización remanente. Si se trata, por ejemplo, de un material que yo quiero utilizar como un imán permanente, ¿qué es lo que deseo? Bueno, pues deseo que esa magnetización remanente sea lo más cercana posible, lo más alta posible a la magnetización de saturación. Si yo lo que tengo es un imán permanente, lo que yo deseo es que una vez que yo magnetice ese imán, y además ustedes sabrán que los imanes, el campo de un imán permanente nunca se gasta, porque la fuerza de origen magnético nunca hace trabajo, desde el punto de vista físico, nunca hace trabajo, siempre es perpendicular a la trayectoria de las partículas cargadas, ya sea de las que conducen corriente o ya sea de las partículas, en general de las partículas con carga. Entonces, si ese es mi propósito, pues hay una magnitud muy importante que es el campo coercitivo. ¿Qué mide el campo coercitivo? Bueno, pues el campo coercitivo es aquel valor de campo, porque este eje horizontal es el eje de campo, para el cual la magnetización se hace cero, alcanza el valor cero. Luego, si yo quiero que un material no se me desmagnetice, como sería el caso de un imán permanente, y lo que yo deseo es que la magnetización sea lo más elevada, la coercitividad sea lo más elevada posible. En cambio hay ese tipo de materiales se llaman materiales magnéticamente duros. Esa dureza no tiene nada, es una denominación referida al magnetismo, no tiene nada que ver con la dureza mecánica. Es una denominación, como tantas otras que hay en las demás ramas de la ciencia. Y hay otros materiales que se caracterizan porque saturan a campos bajos, tienen valores de magnetización remanente pequeñitos y valores de campo coercitivo muy pequeñitos. Esos son los que se llaman magnéticamente blandos y su aplicación principal es como núcleos inductivos. La aplicación más clásica son los transformadores. Los transformadores. Cuando usted enchufa el transformador de su computadora a la fuente de voltaje alterno que tiene el enchufe, ya sea en su casa, en el laboratorio, en el instituto, donde sea, pues ese núcleo de transformador, como la frecuencia de la línea, en nuestro caso en México es 60 Hz, pues usted está recorriendo el ciclo de histéresis del material 60 veces en un segundo.
y es posible demostrar que el área encerrada en el ciclo de histéresis es una energía que se pierde. Si usted utilizara ahí un material magnéticamente duro, pues ahí estaría perdiendo una barbaridad de energía, ¿no? Pues sería 60 veces recorrer el ciclo de histéresis en un segundo, ¿no? Entonces, los materiales magnéticamente hablando se caracterizan por eso, por tener muy bajos campos positivos, ciclos de histéresis muy estrechitos, o sea, con un área interior muy pequeñita, a diferencia de los materiales magnéticamente duros, que son el lado opuesto. O sea, los magnéticamente hablando están diametralmente opuestos a los magnéticamente duros. Sin embargo, la magnetismo de saturación no es una magnitud que cambia mucho entre uno y otro. Ahora, desde el punto de vista microscópico, ¿qué caracteriza a un material ferromagnético? Bueno, supongan ustedes que esto sea un trozo de un material en la región de temperatura donde él es ferromagnético, porque por encima de cierta temperatura crítica, todos los ferromagnéticos pasan al estado paramagnético. Si yo pudiera mirar, entre comillas, mirar cómo es la estructura interna del material desde el punto de vista magnético, si yo pudiera mirarla, pues en ese pequeño volumen físico, yo me encontraría que en el material hay átomos que poseen momento magnético propio. Fíjense que estas bolitas, estas esferitas que están aquí son átomos, están de color distinto porque, bueno, puede ser que haya un átomo en un sitio cristalográfico y otro átomo en otro sitio cristalográfico. Y bueno, pues también no necesariamente los momentos tienen que ser iguales, pero lo interesante es que, primero, hay átomos con momento magnético propio. Y segundo, esos átomos con momento magnético propio, debido a una interacción que no es de origen clásico, que es de origen cuántico, y que se pudo entender solo en los años 30 del siglo pasado por un físico muy conocido que ustedes han escuchado ver, Heisenberg, pues que fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica, pues se entendió cuál era la naturaleza de esa interacción que permitía que los átomos, un átomo con su vecino, poseyendo ambos momentos magnéticos, se pudiera orientar paralelamente entre sí. De modo que cuando usted aplica un campo magnético a un ferromagnético, pues todos ellos se orientan al unísono según la dirección del campo. Por supuesto, estoy dando una explicación muy genérica del problema, pero para que se entienda por qué cuando uno magnetiza un material ferromagnético, pues su respuesta al efecto del campo magnético es muy intensa, a diferencia de los materiales que se llaman diamagnéticos o paramagnéticos. Pero en realidad, cuando usted aplica un campo magnético a cualquier material, absolutamente cualquier material de la naturaleza, pues se induce en el material un campo magnético. Si ese campo magnético, si ese momento magnético es contrario, de sentido contrario al campo aplicado, pues lo que usted tiene es un diamagnético, como puede ser el papel, como puede ser la madera, como pueden ser la mayor parte de los polímeros. Pero si obtiene un momento magnético según la dirección del campo muy débil, muy débil, muy débil, pues ahí lo que va a tener es un material paramagnético, en el caso del aluminio. El aluminio que es un paramagnético clásico, como es el caso de los sulfatos de los elementos de transición, los nitratos de los elementos de transición, entre muchos otros materiales. Ahora bien, aquellos que responden fuertemente al efecto del campo magnético son los llamados materiales ferromagnéticos. Y aunque no voy a entrar en detalle, también hay otros que se llaman ferri, en lugar de ferro, la O se cambia por la I, ferrimagnético, pero que desde el punto de vista macroscópico se comportan de manera similar a los materiales ferromagnéticos. Entonces, voy ahora a transitar un poquito por todas estas aplicaciones para darles a ustedes una idea de en qué medida son importantes desde el punto de vista tecnológico los materiales ferromagnéticos. Por ejemplo, vamos a analizar cómo funciona un altoparlante, una bocina de audio. Bueno, pues en una bocina de audio uno tiene un imán, que es este que está aquí. Lo que estoy viendo es la bocina cortada, ¿no? Es un corte de la bocina. Luego, esa bocina es como si fuera una rosca, como si fuera un donut, exactamente un donut, pero bueno, con caras planas, ¿no? No redonditas como el donut, sino con caras planas. Y entonces, estas piezas metálicas que están aquí están hechas de un material magnéticamente blando, que lo que me sirve es para dirigir y concentrar las líneas de campo en esta región donde hay una bobina.
cuando yo alimento una bobina, a esa bobina con una corriente que es una superposición de armónicos en las frecuencias del audible, ustedes saben que nuestros oídos escuchan las frecuencias entre 20 Hz y 20.000 Hz, entre 20 Hz y 20 kHz. Por eso cuando ustedes vayan a comprarse un audífono para escuchar música o lo que sea, pues traten de que su respuesta de frecuencia sea plana en el intervalo de 20 a 20.000 Hz, ¿no? Frecuencias inferiores no las escuchamos y superiores tampoco las escuchamos. Y por supuesto, no todos los oídos escuchan lo mismo. Pues bueno, como usted alimenta esto con música o con voz o con algo que esté en las frecuencias del audible, pues esa bobinita que estoy aquí representándola por en corte, por estas barritas en rojo, pues ella va a vibrar, y entonces hace vibrar el cono y lo que usted tiene ahí es un transductor electromecánico que está transformando ondas eléctricas, ¿no? Con las cuales está alimentando la bobina a ondas sonoras que son las que parten del cono. Y eso es gracias a la fuerza de origen magnético que actúa sobre las espiras de las cuales está hecha la bobina, ¿sí? Bueno, pues miren, a lo largo del siglo XX se desarrollaron mucho los imanes permanentes. Y lo que les muestro aquí es cómo es el circuito magnético donde se incorpora un imán permanente o donde se incorporaba un imán permanente entre el año 35 y 60 del siglo pasado, donde había los llamados imanes tipo álnico, eran aleaciones de aluminio, níquel, cobalto y el resto era hierro. Imanes tipo álnico. Fíjense que el tamaño de la pieza de imán era considerable. Miren la configuración del circuito magnético. En los años 50 aparecieron los imanes de ferrita y fíjense que cambió el diseño del circuito magnético de las bocinas de audio. En los años 70 apareció la primera familia de superimanes, los llamados superimanes de samario cobalto. Y bueno, pues fíjense que el volumen del imán se redujo, el tamaño del circuito magnético se redujo, y en los años 80, cercanos a los años 90 del siglo pasado, pues aparecieron los imanes de neodimio y roboro, y todavía se redujo más. Luego, en la medida que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX, mejores y más potentes, vamos a decirlo así, imanes permanentes, pues tanto el diseño como el tamaño del circuito magnético que utilizan las bocinas se fue reduciendo. Cuando aparecieron los superimanes, pues la ventaja que esto tiene es que donde antes usted colocaba un imán permanente de mayor volumen, de mayor tamaño, entonces, pues ahora puede reducir sensiblemente eso, y a su vez le cambia el diseño del circuito magnético. ¿Sí? ¿Por qué estos materiales que están basados? Bueno, el samario es un elemento del grupo de los lantánidos, el neodimio es un elemento del grupo de los lantánidos, son elementos de las llamadas tierras raras de la tabla periódica. Pues ellos se caracterizan por ser imanes muy potentes. Si quisiéramos verlo desde el punto de vista, digamos así, muy intuitivo, muy práctico, si usted toma, digamos, un imán permanente del tamaño de una moneda de un peso y de una altura, de un peso mexicano y de una altura, por ejemplo, de 5 milímetros, y usted lo pega en una chapa ferromagnética, pues perpendicularmente va a ser muy difícil que lo pueda despegar. Tangencialmente sí, pero perpendicularmente no lo puede despegar. Yo tuve una vez una visita a un laboratorio en Rusia, hace muchos años, y fui a un lugar donde había precisamente una placa así y un imán permanente de samario cobalto y un letrero que decía pegado para siempre. Y en efecto, no se podía despegar, pues son imanes muy potentes. Luego, los superimanes que han permitido pues miniaturizar todos aquellos dispositivos que utilizan imanes permanentes. Vayamos, por ejemplo, a los instrumentos musicales. Esto es una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico, etc.
Bueno, pues ahí usted tiene que las cuerdas están hechas de una aleación que se magnetiza, o sea, una aleación ferromagnética. Y usted tiene una cuerda por cada imán. ¿Qué función tiene ese imán? Bueno, pues aquí lo vemos en esta figura de acá abajo. Este es el imán, que es en azulito, y sobre el imán hay una bobina. Y esa bobina va a un preamplificador y después va a un amplificador. Entonces, ¿qué hace el imán? Lo que hace es magnetizar un trocito de la cuerda, de modo que ese trocito se comporta ya como un dipolo magnético. Y cuando usted pulsa la cuerda, pues ese dipolo está vibrando y en esta bobina induce una señal. Si esa vibración está en el audible, pues entonces usted está ahora haciendo una conversión de energía mecánica, es lo contrario que les había comentado con relación al, eh, con relación a lo anterior, lo está haciendo aquí, al altoparlante. Aquí está convirtiendo ahora energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Y bueno, el fenómeno que usted está aquí utilizando es el fenómeno de la inducción electromagnética. Inducción electromagnética. Veamos, por ejemplo, la situación de la industria automotriz y la utilización de la industria automotriz. Mire, en el año 87 había un automóvil, este es un ejemplo práctico cualquiera. Por cierto, se construía en la antigua Yugoslavia, por eso se llamaba Yugo. Yugo viene de la antigua Yugoslavia, después fue un país que se desmembró en Serbia, etcétera, en varios países. Es decir, hace 35 años, pues un automóvil tenía dispositivos en los que se utilizaban aproximadamente una decena de imanes. Hace 24 años, o sea, 10 años más tarde, pues, por ejemplo, este es un Toyota de un modelo Celica del año 98, pues ya tenía dispositivos y en total, cuando se sumaban todos esos dispositivos, tenía alrededor de más de 500 imanes permanentes. Y en el año 2008, hace unos 14, 15 años, pues digamos que un Lexus híbrido ya utilizaba dispositivos que sumados tenían más de 1100 imanes permanentes en diferentes formas, en diferentes geometrías, incorporados a diferentes dispositivos. ¿En qué dispositivo? Bueno, pues aquí están, en la bomba de gasolina, en los altavoces, en el sistema de posicionamiento de espejo, en los seguros de las puertas, en los elevadores, en el motor de arranque, que es muy importante. Ahí se utilizan superimanes porque una de las motivaciones para desarrollar la última generación de superimanes, que fueron de neodimio y erroboro, fue precisamente un desarrollo que hizo General Motors en los Estados Unidos y una empresa japonesa que se llama Sumitomo para miniaturizar y reducir lo más posible el motor de arranque de los automóviles modernos. Quiere decir que en la industria automotriz se utilizan muchos dispositivos en un automóvil moderno que contienen imanes permanentes. Ustedes conocerán también lo que es el generador, seguramente lo estudiaron en física básica, en electromagnetismo. Pues un generador funciona bueno, transforma energía mecánica en energía eléctrica. ¿Basado en qué? En el fenómeno de la inducción electromagnética. Es decir, usted hace girar una espira en una región donde hay un campo magnético y entonces pues puede obtener un voltaje sinusoidal. ¿Sí? Esto es lo que recibimos en casa. Esto es lo que hay en el fondo en una central eléctrica. Eso es lo que hay en una central eléctrica. Y es lo que recibimos de casa. Y bueno, pues también funciona mediante el fenómeno de la inducción electromagnética y utiliza imanes permanentes, aunque no es la única opción, pero utiliza imanes permanentes. Y bueno, una de las aplicaciones importantes hoy en día son los generadores eólicos. Pues un generador eólico, pues no es más que un generador electromagnético, y como cuando el viento hace rotar las aspas, pues está transformando energía mecánica en energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, tenemos también el caso de los motores.
los motores en base a imanes permanentes son utilizados de manera muy masiva en la industria. No sé si ustedes han oído hablar, por ejemplo, se han oído hablar de los llamados motores de paso. Un motor de paso está normalmente constituido de imanes permanentes, y bueno, siempre también tienen una bobina. Y entonces la característica de los motores de paso, pues es que cuando usted lo alimenta con un pulso cuadrado, dependiendo del número de pulsos que usted dé, cuando usted da un pulso, él rota un ángulo. Si da 3 pulsos, rota 3 veces ese ángulo. Y bueno, pues esos son los motores que se utilizan básicamente para en la robótica. Y la robótica es algo que ha invadido la industria moderna. Y hay otra aplicación importantísima, también basada en la inducción electromagnética, los transformadores. Si usted tiene, por ejemplo, una bobina y otra bobina cercana, y usted alimenta esa bobina con una corriente alterna, el campo alterno que se genera aquí induce una corriente aquí, y entonces, pues, ese es el principio de un transformador. Y los transformadores, pues, son elementos indispensables en la conversión de energía. Usted de la línea, como usted, por ejemplo, conecta su transformador de la computadora, el transformador del celular, pues usted está alimentando el primario de ese transformador, tiene una bobina primaria, una bobina secundaria, y usted alimenta el primario con un voltaje alterno. Y dependiendo del número de vueltas que usted ponga en el secundario, si usted pone mayor número de vueltas en el secundario que en el primario, está aumentando el voltaje en el secundario. O si pone menor número de vueltas en el secundario respecto al primario, está reduciendo el voltaje en el secundario. Los dispositivos que utilizamos, o sea, los elementos que utiliza un teléfono celular, una computadora, es decir, la mayor parte de los aparatos que utilizamos diariamente nosotros, pues utilizan voltajes de DC, no de AC. Y voltajes que suelen ser de 12 voltios, 6 voltios, 24 voltios. Entonces, pues ese transformador lo que hace es reducir el voltaje que recibo de la línea, que suele ser 127 voltios, lo reduce a un voltaje inferior y después, pues, hace una conversión de AC a DC. De esa manera funcionan la mayor parte de los dispositivos que les he mencionado. Y entonces, pues, tenemos desde los grandes transformadores que se utilizan en las líneas de transmisión de energía desde la central eléctrica hasta nuestras casas. Porque no sé si ustedes conocen que en las centrales eléctricas se produce la energía, o sea, el voltaje se produce a alto voltaje, y ese voltaje hay que irlo reduciendo hasta que llega al consumo industrial, al consumo doméstico. En casa lo que tenemos es 127 voltios, porque usted no pudiera tener en casa un voltaje muy alto por la peligrosidad que tiene. Entonces, para eso se utilizan transformadores. Los transformadores son elementos esenciales, y el núcleo de un transformador, lo que hace es dirigir las líneas del campo que genera esta bobina, y dirigirla a la sección transversal de la segunda bobina. Y que todo el campo quede concentrado y quede reforzado. Porque aquí se utilizan núcleos que tienen lo que se llama una elevada permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética no es más que el número por el cual yo multiplico el campo que yo estoy generando con esta bobina. Si la permeabilidad vale 100 o vale 1000, quiere decir que el campo que yo genero con esta bobina se está multiplicando por 100 o por 1000 en el interior del material. Y eso, pues, me sirve para guiar las líneas de campo magnético de la bobina primaria a la bobina secundaria. Y bueno, y además de eso, pues, como les decía, hay un sinnúmero de transformadores de los más disímiles tamaños que se utilizan en la electrónica convencional. Entonces, les hablo un poquito rápido acerca de aquello
en lo que yo trabajo hoy día y en qué consiste lo que se llama el efecto magnetocalórico, que como decía es un efecto térmico, magnetotérmico. Supongan ustedes que esto que está aquí en verde, este bloquecito en verde, es un ferromagnético a una temperatura que está cercana a la temperatura en que él va a pasar al estado paramagnético. No está en estado paramagnético porque es una temperatura cercana, donde ya los momentos magnéticos se vuelven muy sensibles al efecto de un campo magnético externo. Él está a una temperatura determinada. Supongan ustedes que yo lo tengo en condiciones adiabáticas. ¿Qué significa condiciones adiabáticas? Que no intercambie calor con el medio. Es decir, las neveras que tenemos en casa son cajas adiabáticas. Uno lo que hace es extraer calor del interior y sacarlo al exterior. Por eso la parrilla trasera que tienen las neveras, ya hoy por hoy casi no se ve, la tienen ya cubierta, pero antiguamente los refrigeradores, las neveras, tenían una parrilla trasera, o cuando tenemos, por ejemplo, un aire acondicionado tipo split, tenemos una unidad exterior y ahí usted ve que esa unidad o esta parrilla trasera de la nevera pues está caliente, porque lo que hace el sistema de refrigeración es extraer calor de adentro y sacarlo hacia afuera. Y de esa manera va paulatinamente, mediante un proceso cíclico, va extrayendo calor del interior y sacándolo al exterior. Bueno, pues fíjense, si yo tengo a este ferromagnético en condiciones adiabáticas, que no puedo intercambiar calor con el medio, y yo aplico un campo magnético, los momentos magnéticos se me orientan con el campo. Pero ustedes saben que la temperatura no es más, la temperatura de un sólido no es más que una medida de la energía cinética media de sus átomos. Si usted tenía la estructura magnética del material desordenada y ahora se ha ordenado, ¿a dónde fue a parar esa energía? Porque no puedo ir al exterior, porque estoy en condiciones adiabáticas. Por lo tanto, se ordena la estructura magnética, se aumenta el orden en el sistema, pero el desorden tiene que ir a parar a alguna parte. Esa energía de desorden tiene que ir a parar a alguna parte. ¿A dónde va? A la red cristalina. Y entonces aumenta la energía cinética de los átomos en la red cristalina. ¿Y qué le ocurre al sólido? Se calienta. Y si yo ahora rompo la adiabaticidad, yo puedo ceder ese calor al medio. Y fíjense que esto es un proceso de desorden al orden. Y los procesos de orden y desorden en la termodinámica se caracterizan por la magnitud que se llama entropía magnética. Ustedes lo conocen, la entropía magnética. Luego, aquí ha habido, perdón, la entropía. Y aquí en este caso nos estamos refiriendo a la entropía de un sistema de átomos con momento magnético propio. Y por eso se le llama en este caso entropía magnética. Luego, aquí hubo una variación de la entropía magnética de ese sistema de átomos con momento magnético propio. Y si yo dejo, por ejemplo, hago que el material ceda energía al medio, regrese a su temperatura inicial, manteniendo el campo magnético, y de pronto yo retiro el campo magnético, pues el sistema de átomos con momento magnético se va a desordenar, porque no va a tener ya el efecto orientador del campo magnético. Y entonces, para desordenarse, necesita absorber energía. Entonces, le dice a la red cristalina, oye, devuélveme la energía, devuélveme energía que necesito desordenarme. Y entonces, ¿qué le pasa al sólido? Se enfría. Luego, en este proceso hay dos magnitudes que están cambiando. Una, la entropía magnética, y otra, la temperatura del sólido. Y ese proceso es muy similar a lo que uno tiene en un sistema de refrigeración, en que la sustancia refrigerante es un gas. Cuando usted comprime el gas se calienta. Y cuando el gas se expande de manera brusca, en condiciones que no son estrictamente adiabáticas, pero son semiadiabáticas porque es un proceso muy brusco, pues el gas se enfría. Esto lo pueden probar ustedes en su casa muy fácilmente. Agarren, por ejemplo, un desodorante spray y apriétenlo. Y después toquen la puntica por donde salió el spray. Van a ver que está fría. Bueno, pues eso es lo que se hace en un refrigerador convencional.
hay un compresor, se comprime el gas, ¿no? Ese gas se calienta, se deja que se disipe un poco el calor y se conduce, y hay una válvula que lo hace expandir bruscamente. Cuando se expande bruscamente se enfría. Entonces se hace circular ese gas frío por las venas que tiene el congelador y el refrigerador dentro. Y entonces comienza un intercambio de calor del interior al gas. Y ya después, cuando el gas se calienta, pues pasa por el radiador que tiene en la parte trasera la nevera, y entonces disipa el calor hacia afuera, hacia el medio. La ventaja que tiene este sistema es que la propia sustancia refrigerante, al ser un fluido, pues puede fluir. La diferencia que hay con la refrigeración, que sería magnética, es que usted necesitaría entonces aquí un fluido que sirva para el intercambio de calor. Pero miren lo importante que podría ser esta nueva tecnología. Por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, de toda la energía que se produce, entre un 20 y un 25% se consume en la refrigeración doméstica, industrial, conservación de alimentos, hospitales, ¿comprende? En países calientes como los países árabes, países que tienen climas muy rudos, pues se consume hasta un 40% de toda la energía que dispone el país, y la refrigeración magnética es un 30% más eficiente que la convencional. De ahí el interés que hay en desarrollar esta nueva tecnología de refrigeración, que se basa en el efecto físico que yo les he descrito, que se llama efecto magnetocalórico. Luego, este es un esquema de la refrigeración magnética. Usted tiene un imán que está rotando. Este es un material magnetocalórico que está aquí, y otro material magnetocalórico aquí. Hay dos regiones donde está el material magnetocalórico. Y este imán va oscilando entre una región y otra. Y entonces hay un intercambiador externo de calor, un intercambiador interno de calor. Esto en la parte fría, o sea, en el interior de la nevera. En el exterior de la nevera hay un motor que mueve el imán, y hay unas válvulas que hacen circular de manera coordinada, de manera sincrónica, el fluido que extrae, o sea, que se enfría o que se calienta. El que se enfría, pues se hace circular por el interior de la nevera. El que se calienta se hace circular por el exterior de la nevera. Es así como funciona un refrigerador magnético. Y no solo tiene la ventaja de ser una tecnología que no contamina el medio ambiente y de mayor eficiencia energética, que ya de por sí solo eso es bastante, sino que aquí usted no tiene gases, o sea, no tiene gases, por ejemplo, como la refrigeración convencional a alta presión. Y eso es particularmente ventajoso, por ejemplo, para los sistemas de transporte. Por otro lado, es una tecnología que, al no utilizar compresores, es una tecnología silenciosa, no tiene vibración. Y por lo tanto es una tecnología también de menor costo de mantenimiento. Esto que les muestro aquí ya es un refrigerador magnético desarrollado en Francia por una empresa que se llama Cooltech. Cooltech, una empresa francesa que la pueden buscar en internet. Bueno, no les he mencionado los medios magnéticos de información, pero bueno, la manera de grabar información, por ejemplo, en un disco duro, es simplemente, o en un disco flexible. Estos ya no se usan, se usaron algunas décadas atrás, o en otros medios como tickets de metro, bueno, esto es un boarding pass, o sea, un pase de abordar de un avión, o en las tarjetas de crédito y de débito. Ahí lo que hay es una banda magnética, y simplemente en esa banda magnética, mediante un pequeño electroimán, pues simplemente se magnetizan regiones en un sentido o en otro, en un sentido y en otro. Y eso permite hacer una grabación de información digital. Usted está grabando, cuando la magnetización está dirigida hacia arriba, es un 1, por ejemplo, y cuando está hacia abajo es un 0. Entonces aquí tendría 1, 1, 0, 1, 1, 0, y así, ¿no? Y después tiene aquí en rojo se ve un cabezal de lectura, que en ese caso se utiliza un dispositivo que funciona sobre la base de un fenómeno que se llama magnetoresistencia, que por cierto le valió el premio Nobel a un científico francés, que me parece que además ha estado invitado en más de una ocasión en la UNAM, que es Albert Ferb, un científico de la Universidad de París Sur.
descubrió este efecto en el año 88 y en el año 2008 recibió, junto con otros dos científicos, el premio Nobel, ya que hoy por hoy todas las cabezas de lectura de los discos duros son de tipo magneto resistivo. Bueno, si yo fuera, digamos que a resumir un poco las ideas, si fuera a hacer una reflexión final sobre lo que les he platicado hoy, yo le podría decir, primero, que el progreso tecnológico que ha alcanzado la sociedad moderna en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI está estrechamente ligado al desarrollo de nuevos y mejores materiales ferromagnéticos. Repito, no estoy hiperbolizando, estoy diciendo que los materiales magnéticos son muy importantes, que han permitido desarrollar un conjunto de dispositivos que de otra manera no se hubieran podido desarrollar. Les puse como ejemplo, algunos de ellos están basados en la fuerza de origen magnético que hay entre el campo y una corriente, otros están basados en el fenómeno de inducción electromagnética. Y hoy siguen siendo un factor decisivo en el desarrollo de la sociedad en que vivimos. De ahí la importancia de desarrollar nuevos, mejores, más eficientes, más baratos materiales ferromagnéticos para todas esas aplicaciones que les he mostrado, que son, digamos, los tres grandes grupos de aplicaciones: núcleos para transformadores, imanes permanentes y medios magnéticos para registro de información, pero no son las únicas. Hay muchas otras aplicaciones de los materiales magnéticos. Por ejemplo, los submarinos, los barcos de pesca, utilizan lo que se llaman los sonares. En los sonares se hacen a partir de aleaciones que son magnetoestrictivas. Es decir, cuando usted le aplica un campo magnético, ellas reducen o aumentan su tamaño. Entonces, si usted le aplica un campo magnético alterno en la región del ultrasonido, pues ellas pueden generar una onda ultrasónica muy potente, y eso se utiliza para detectar, en el caso de los submarinos de guerra, torpedos, para detectar naves que se estén aproximando. Y en el caso de la pesca, pues se utiliza para detectar dónde están los cardúmenes de peces, ¿no? Los grandes concentraciones de peces. ¿Y por qué? Porque los materiales ferromagnéticos, ya sean ferromagnéticamente blandos o ferromagnéticamente duros, pues constituyen o son el elemento esencial de un sinnúmero de dispositivos de uso doméstico, industrial, etc. Por ejemplo, los cierres, que no se los mencioné, los cierres magnéticos se utilizaron por primera vez a partir de superimanes de samario cobalto en las naves espaciales que fueron al espacio en los años 60 y 70, para que tengan ustedes una idea. Y su importancia radica en que forman parte de dispositivos que se utilizan masivamente en industrias tan importantes como la automovilística, la aeronáutica, la industria de la energía, la informática, la electrónica, la robótica, por mencionar algunas de las más importantes. ¿Y de qué depende de que podamos contar y podamos seguir contando con nuevos y mejores materiales ferromagnéticos y materiales en general? Materiales en general, porque, repito, no estoy hiperbolizando. Si usted toma en su mano su computadora, su ordenador, va a ver que es la simbiosis de una serie de materiales: metálicos, plásticos, optoelectrónicos, semiconductores, magnéticos, ¿no? Bueno, pues eso depende básicamente, y por eso es que se destina tanto dinero hoy por hoy para hacer investigaciones en la ciencia de materiales. Y bueno, claro, yo soy lo que decimos un científico, y por supuesto yo quisiera que cada vez hubiera más científicos. Y me gustaría compartir con ustedes un poco. Esto no esto no es algo demasiado elaborado, pero sí algunas ideas de cuando yo invito a mis estudiantes, cuando yo les
les estimulo a ser científicos. ¿Qué caracteriza a un científico? ¿Qué cosa necesita? ¿Qué ingredientes necesita un científico para ser científico, en primer lugar, y para ser un buen científico? Pues primero, tiene que tener por dentro un bichito, yo digo que con eso se nace, con eso de alguna manera se nace, aunque también con aquello que uno nace necesita cultivarlo y desarrollarlo. Y uno de esos elementos es la curiosidad. ¿Esto por qué? ¿Cómo es que esto funciona? ¿De dónde sale esto? ¿Para qué sirve? Porque de ahí sale, ¿qué cosa? La motivación. La motivación por el saber, la motivación por conocer lo que no se conoce, la motivación por hacer cosas que no se han hecho. Lo otro es el estudio. Por supuesto, como parte del estudio está la formación, pero hay que leer, porque de leer y de estudiar nace el saber. Hay que mantenerse actualizado, y mi experiencia es que de estudiar nunca se acaba. Un científico nunca acaba de estudiar, siempre tiene que estar leyendo, tiene que estar actualizándose, tiene que estar analizando críticamente lo que los demás hacen y publican. Lo otro es que hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro y hay que trabajar en equipo. Y hay que saber trabajar en equipo. Hay que saber trabajar en equipo. Un científico no trabaja 8 horas al día de lunes a viernes. Eso no es un científico. Un científico está pensando en sus problemas en su casa, está pensando en sus problemas el fin de semana, está pensando en sus problemas por la noche. Hasta soñamos a veces con los problemas que estamos tratando de solucionar y que estamos tratando de abordar. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo? Porque 2, 3, N cabezas siempre piensan más que una. Más que una. Yo he conocido científicos muy egoístas hasta el punto de que no quieren entregar a los demás su conocimiento. Y yo creo que entregar el conocimiento tiene que ser una cosa natural. Yo naturalmente soy cubano y me formé con una educación muy de principios muy estricta, y desde que estaba en la primaria mis profesores me decían que algo que dijo José Martí, que es el apóstol de Cuba. José Martí decía que un hombre cuando viene a la tierra tiene el derecho a ser educado y después en pago el deber de contribuir a educar a los demás. Por lo tanto, hay que formar el relevo, hay que intercambiar ideas. Yo le digo muchas veces a mis estudiantes, no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a no saber. Cuando no se sabe, hay que decir, no sé. Máxime hoy, donde el conocimiento es tan especializado y realmente lo que investigamos en un campo y nos pasa todo, sabemos de algo muy, muy específico. Sin planificación y organización no se avanza. Por eso yo le digo a mis estudiantes, hay que llevar un cuaderno de trabajo, hay que anotar, porque bueno, claro, la vida hoy es muy dinámica, se nos olvidan las cosas, y bueno, pues hay que planificarse y hay que organizarse. Hay que ser flexible en la forma de pensar, de actuar y de aceptar. Yo le digo a mis estudiantes, cuando usted se lee un artículo, usted tiene que asimilarlo sobre la base de lo que usted conoce, pero siempre dejar un espacio, aunque sea pequeño, para la criticidad, para el análisis crítico de lo que está leyendo. Y por otro lado, hay que ser siempre flexible, porque a veces uno conoce a científicos muy renombrados y que tienen ideas muy establecidas, y yo creo que el científico tiene que decir no a lo establecido, no a los dogmas. Eso no significa no creer en lo que está establecido. Lo que está establecido y lo que está claro, en eso hay que creer. Una vez un estudiante me decía, pero es que los electrones existirán o no existirán. Realmente nadie los ha visto, nadie los ha tocado. Le digo, chicos, es que si las leyes que gobiernan, si los electrones no existieran, y las leyes que gobiernan al movimiento de los electrones, la interacción con la materia de los electrones, etcétera, no hubieran sido las que se establecieron, pues no tendríamos hoy por hoy computadoras, circuitos integrados. Es decir, eso ni que pensarlo. Ahora, otra cosa es que hay fenómenos que son complejos de entender. Por ejemplo, la luz. La luz nos enseña que bajo determinadas circunstancias se comportan como una onda.
y bajo otras circunstancias como un corpúsculo. Y lo mismo pasa con las partículas que constituyen el átomo. Eso rompe con la manera en que pensamos, claro, porque el mundo nuestro no es así, el mundo macro en que vivimos no es así, pero hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Que es difícil de aceptar, que pues es difícil, pero es una realidad. Y las realidades también hay que aceptarlas. Ya el por qué, pues a lo mejor tomará muchas décadas, tomará siglos entenderlo. Lo otro es que hay que interactuar con la comunidad científica. Y hay algo que yo siempre digo, lo que usted no publica, lo que usted no comunica, pues no existe. Existe para usted, pero no existe. La ciencia que no se comunica, que no termina en patentes o termina en artículos científicos, pues no existe. La tiene usted ahí, guardada en un cajón para usted, pero como tal, no existe. Y lo otro importante es que hay que tener paciencia. Hay veces que los experimentos no dan, hay veces que las cosas no salen como uno cree, pero yo siempre digo que un resultado malo también es un buen resultado y que hay que ser a veces paciente, porque como me decía mi madre, la paciencia es la madre de la ciencia. Es un refrán muy viejo. Y hay que tener pasión, porque de la pasión nace el deseo de hacer las cosas, el entusiasmo por hacer las cosas. Y por último, yo diría que hay que ser ético, hay que ser muy ético y hay que ser honesto. La ciencia tiene que estar al servicio del bien. Yo no sé si ustedes saben que, probablemente ustedes no conozcan que Einstein, que descubrió la relación E igual a mc cuadrado, la relación entre la masa y la energía, pues vivió toda su vida con un gran remordimiento porque eso dio lugar al desarrollo de la bomba atómica. Y él tuvo siempre consigo mismo un gran conflicto ético por esa razón. Y hay que ser honesto, porque hay que ser apegado de manera estricta a la verdad. Yo, cuando vamos a escribir un artículo, le digo a mis estudiantes, vamos a ver qué podemos decir. Aquello que tenemos dudas, no podemos ni especular, ni podemos decir lo que no podemos concluir, ¿no? Y hay que ser estricto en apego a la verdad. Y bueno, por último, yo diría que dedicarse a la ciencia, ser un científico es algo apasionante. Yo siempre digo que si yo volviera a estudiar, lo haría mucho mejor, pero sería lo mismo que soy. Porque esta es una carrera apasionante, una carrera donde tú vas al encuentro de lo nuevo, lo que se necesita, porque muchas veces se sabe lo que se quiere desarrollar, pero no existe, ni hay manera de desarrollarlo todavía. ¿Cuántas décadas nos llevan tratando de desarrollar la fusión nuclear? No la fisión, sino la fusión nuclear, que sería una gran solución para la energía en el mundo. Sin embargo, se quiere desarrollar sistemas donde se pueda calentar el plasma a millones de grados y no se ha conseguido. Y que también es un reto que yo creo que deben acometer todos aquellos países que quieran desarrollar una sociedad basada en el conocimiento. Y afortunadamente, desde mi punto de vista, de mi experiencia, México puede hacerlo. Si realmente se lo propone, si realmente se propone mejorar la educación general y desarrollar las investigaciones. Bueno, y con esto termino. Con esto termino y si tienen preguntas o si tienen dudas, pues. Muchas gracias, doctor Sánchez de Mazares. Por favor, les pido al público que abran su micrófono y le demos un fuerte aplauso. Muchas gracias. De verdad fue una charla muy buena, interesante, excelente. Y pues le pido ahora a los estudiantes, entramos a la sesión de preguntas. Por favor, si tienen dudas, tienen preguntas, alcen la manita. Estudiantes, profesores, etcétera, externos, pueden alzar su manita. Tenemos a Moisés. Adelante, Moisés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta enfocada al sistema de refrigeración. Sí.
Entiendo que para ciertas aplicaciones, por ejemplo, como las cintas magnéticas, el uso de ferromagnéticos pues es casi hasta obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el sistema de refrigeración, ¿por qué se opta por usar ferromagnéticos y no materiales superparamagnéticos, por ejemplo, en escala nano? Bueno, es que, es que los superparamagnéticos no tienen un efecto magnetocalórico apreciable, ¿entiendes? No tienen un efecto magnetocalórico apreciable. Ahí tú necesitas que haya, que haya un superparamagnético tiene un ciclo de histéresis que es una S, en forma de S. En forma de S entonces, no es un sistema que intercambie, digamos, energía fonónica en energía, en energía magnética, digamos, de estructura magnética de manera apreciable, de manera apreciable. ¿Entiendes? Ahí está el detalle. Ok, bueno, por ejemplo, en los sistemas estos de aplicación de hipertermia, que es una de las aplicaciones de los paramagnéticos, sí se varía la temperatura, ¿no? En una escala, pero esa escala no es suficiente para el sistema de refrigeración que propone, ¿verdad? Exactamente, no, exactamente. Y además de eso, las variaciones de temperatura, uno de los problemas, uno de los retos que se está trabajando hoy en día es cómo aumentar la variación de temperatura asociada al efecto magnetocalórico. Lo que ocurre con el efecto magnetocalórico es que el efecto, si se compara con el efecto de un gas, o sea, con el calentamiento o enfriamiento que sufre un gas, cuando se le comprime o se expande, es relativamente pequeño. Entonces, se han encontrado materiales que tienen efectos magnetocalóricos grandes para un ferromagnético. Son aquellos materiales que tienen transiciones de fase magnetoestructurales, pero son transiciones de primer orden, donde hay un cambio de estructura cristalina, donde hay un cambio de estructura magnética, ¿entiendes? Entonces, los ferromagnéticos son muy buenos materiales magnetocalóricos en el rango de temperaturas criogénicas. Pero los ferromagnéticos a temperatura ambiente, que es lo más importante para desarrollar para la refrigeración convencional, no tienen cambios elevados de temperatura. Eso solamente lo tienen algunos materiales que tienen transiciones de fase de primer orden. Son transiciones estructurales. Pero aún así, las variaciones de temperatura no son tan altas como para un gas. Entonces, ahí hay un reto y se está trabajando en eso. Pero desde el año 2010, todas las investigaciones que se vinieron haciendo en el efecto magnetocalórico asociado a transiciones estructurales, pues comenzó a desarrollar varias líneas paralelas de investigación en el estudio de los efectos llamados elastocalórico, es decir, aplicación de un estrés a un material y analizar el calentamiento o enfriamiento. Puede ser un estrés, puede ser una torsión, no sé si hay una torsión. El efecto barocalórico, es decir, los cambios de temperatura que sufre un material asociado al aumento o la disminución de la presión isostática, y también el efecto electrocalórico. Entonces, se está trabajando en esos tres efectos: magneto, electro, elasto, baro, calórico, hoy por hoy, y además se está trabajando en lo que se llama materiales multiferroicos, que tienen más de un efecto a la vez. Entonces, pero todos esos efectos están asociados siempre no a transiciones de segundo orden, como tiene un ferromagnético, sino a transiciones de primer orden que tienen algunos ferromagnéticos. ¿Me explico? Es decir, seguimos hablando de materiales ferromagnéticos porque para que haya un efecto magnetocalórico alto tiene que haber un cambio importante de magnetización a determinada temperatura. El cambio importante que tienen los ferromagnéticos convencionales a la temperatura de transición, del estado ferro al estado paro, o sea, a la temperatura de Curie, pues es un cambio paulatino, y a temperatura ambiente, pues los efectos magnetocalóricos de la mayor parte de los materiales ferromagnéticos es, digamos que de moderado hacia abajo, no hacia las bajas temperaturas. Y usted me dirá, bueno, ¿y para qué necesita las bajas temperaturas? Pues fíjese, el hidrógeno es una de las tecnologías energéticas, una tecnología limpia y una tecnología energética que se están desarrollando aceleradamente. Pues, ¿qué le parece que en la Unión Europea en este momento hay un programa muy importante para desarrollar
sistemas para la liquefacción de hidrógeno, y dentro de ellos están los sistemas magnetocalóricos, porque los materiales ferromagnéticos, o sea, ferromagnéticos nada más, a baja temperatura, sí tienen efectos magnetocalóricos tan altos como los pueden tener los materiales que tienen una transición del estado ferro a otro estado original en una transición de primer orden, que son los llamados materiales con efecto magnetocalórico gigante. Pero ya le digo, ahí pues en este momento hay dos familias de materiales que ya se están aplicando en la práctica, industrialmente. Una basada en manganeso, hierro, fósforo, silicio, boro, esa es una aleación, y la otra es lantano, hierro, una aleación derivada de lantano, hierro, silicio, o lantano, hierro, silicio, hidrogenado. Esas son las dos familias de materiales que se están utilizando ya para el desarrollo de refrigeradores magnéticos. Pero ellos tienen transiciones de primer orden, son transiciones siempre del estado ferro a otro estado magnético, sea para, sea antiferro, pero inducido por una modificación estructural. No sé si con esto satisfago la pregunta. Sí, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Mateo Robles. Adelante, Mateo. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Hola, yo tenía una pregunta. Mencionó que una de las cosas importantes era el almacenamiento por medio de magnetismo. Si había, quería preguntarle cuál en la actualidad, cuál es la mayor densidad de información que se puede guardar por este medio magnético. Bueno, Y te soy sincero, yo no trabajo en ese campo y no estoy actualizado así, realmente de eso. No estoy ya, actualizado de ese detalle. bueno, gracias. Lo puedo buscar y te lo puedo enviar si me da tu correo, pero no estoy así actualizado, la verdad. Y bueno, la otra pregunta, es que no estoy seguro si entendí muy bien esto de, cuando explicó cómo se enfrían el material, que cambiaba la entropía, no aumentaba de un efecto de posición ordenada a una desordenada, y mostraba las flechitas y decía que de esa manera se absorbía calor, y pues, de esta manera enfriaba. Pero no estoy seguro de haber entendido bien eh, alguna de las dos cosas, porque según recuerdo, la segunda ley de la termodinámica es que el cambio de calor es igual a la temperatura por el cambio de entropía. Entonces, si hay un aumento de calor, hay un aumento de entropía. Entonces, ahí estoy algo confundida. A lo mejor es la A temperatura, ver, a lo mejor mira, algo estoy confundiendo ahí. sí, Bueno, ajá, sin entrar en ese ya grado de detalle termodinámico, vamos a verlo desde el punto de vista fenomenológico. Desde el punto de vista fenomenológico. Si tú tienes, digamos, es decir, un sólido ferromagnético se puede concebir, lo podemos entender, como la superposición de dos estructuras. Está la estructura cristalina, ¿de acuerdo? Está la estructura cristalina, que, bueno, viene dado por la posición que tengan los átomos en el espacio, o las configuraciones de átomos en el espacio. Así hay estructuras cúbicas, estructuras hexagonales, tetragonales, monoclínicas, romboédricas. ¿Estamos hasta ahí? sí, gracias, sí, 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 conversamos porque es mejor, ¿no? sí. Eso está claro. Ahora, en el caso de un ferromagnético, es como si tú tuvieras superpuesta, fíjate, superpuesta a la estructura cristalina, la estructura magnética. ¿Me explico? Tú tienes superpuesta la estructura cristalina a la estructura magnética. Entonces, pues, son dos tipos de estructuras, ¿no? Una magnética, otra cristalina, que interaccionan entre sí. Entonces, tú dices, bueno, a ver, te voy a poner un ejemplo mucho más sencillo.
tenemos la mesa y tenemos un objeto sobre la mesa. Respecto al suelo, ese objeto tiene una cierta energía potencial dada por el producto MGH, ¿verdad? La masa por altura, ¿no? Por la gravedad por la altura, ¿está bien? La masa del objeto, ¿no? Ahora, eso con respecto al suelo. Si yo ahora dejo caer el objeto, ¿qué va a pasar? Comienza a transformarse la energía potencial gravitatoria en energía cinética, ¿correcto? Y si despreciamos, por supuesto, la fricción con el aire y todo eso, cuando llega al suelo, pues toda la energía es cinética y se ha perdido toda la energía potencial, ¿sí? Ha habido una conversión de energía cinética en energía potencial. Si yo lo agarro del suelo y lo vuelvo a poner en la mesa, pues él recupera su energía potencial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, en la caída libre de un cuerpo está habiendo una conversión entre la energía potencial a la energía cinética, ¿correcto? Va disminuyendo la potencial y va aumentando la cinética, hasta que se pierde toda la potencial cuando el cuerpo toca el suelo. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido, Si la estructura cristalina, esa está fija, Esa está, por supuesto, están los átomos vibrando con una amplitud de vibración dada por la temperatura a que está el sólido. Si ahora si tengo los momentos magnéticos, que son los que me definen la estructura magnética, ¿no? Si yo tengo los momentos magnéticos no completamente desordenados, pero sí cercanos a una temperatura donde va a ocurrir la transición, ellos están como mucho más sensibles al efecto orientador de un campo magnético. Y yo los oriento, el desorden magnético que tiene esa estructura, esa energía de desorden magnético, tiene que ir a parar a algún lugar. Y no puede salir del sólido. Tiene que ir a parar a otra parte del sólido. ¿A dónde va a parar? A la red cristalina. Entonces, hay un intercambio de energía entre la estructura magnética y la estructura cristalina, que en este caso se refleja como un aumento de la temperatura. Este es un sistema adiabático. Este sistema no puede intercambiar calor con el medio. Y si yo hago lo contrario, si yo ahora retiro el campo, para que el sistema de momentos magnéticos se desordene, la red cristalina tiene que entregarle energía y por tanto el sólido se enfría. Entonces, es un proceso, ¿no? Cuando disminuye la entropía, aumenta la entropía de la red. Cuando disminuye la entropía de la red, tiene que aumentar la entropía de los momentos, ¿ya? Perfecto. Lo puedes ver de manera muy sencilla. Sí, ya entendí. Fenomenológica. Ahora, ellos no pueden cambiar hacia el exterior. Yo después dije, bueno, si yo rompo la adiabaticidad, pues entonces sí ya puede haber intercambio de calor con el medio. Y si entonces yo ahora retiro el campo, pues, pero bueno, podría haberme quedado aquí. Y dice, bueno, si ahora yo retiro el campo, pues el sistema se vuelve a desordenar y el sólido se tiene que enfriar y regresar a la temperatura que estaba. Porque el sistema es adiabático. No hay intercambio de calor con el medio. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. No. Gracias, Mateo. ¿Alguien más tiene preguntas? Puede abrir directamente el micrófono. Yo tengo una, doctor, sobre el refrigerador magnético. Nos menciona las generalidades, cómo está el mecanismo de funcionamiento. Ya mencionó algunos de los materiales incluso que se están utilizando. Quisiera saber cuál es el estatus. ¿Qué se está tratando de mejorar ahorita? Por ejemplo, tal vez están trabajando sobre cuál es digamos, el esfuerzo más grande, hacia dónde va, mejorar la eficiencia, tal vez mejorar, qué tanto puedes enfriar, no sé, ¿cuál es el estatus? El problema ahí, bueno, hay varios problemas que se están trabajando. Primero, el efecto magnetocalórico es proporcional a la intensidad de campo magnético, o más bien, como aparece aquí, a la variación de campo magnético, delta H, o sea, delta mu 0 H. Bueno, aquí está puesto el sistema internacional. El efecto magnetocalórico, o sea, la variación de temperatura que tú consigues, la variación de entropía que se consigue es proporcional
a la variación de campo. Por lo tanto, ¿tú quieres más efecto magnetocalórico o queremos mayor efecto magnetocalórico? Necesitamos mayor variación de campo. Pero, generar campo magnético es un problema técnico de envergadura. Hay dos maneras de generar un campo magnético, o a través de corriente, utilizando un electroimán, pero ahí está consumiendo energía. Entonces, eso no es conveniente. Y la otra manera es a través de imanes permanentes. Entonces, a través de en este caso, utilizando un tipo de configuración que se llaman configuraciones de Halbach, que desarrolló un científico alemán radicado en los Estados Unidos en los años 80, del siglo pasado, pues son configuraciones muy específicas de imanes permanentes, en este caso superimanes, se pueden conseguir en determinados volúmenes del espacio, se puede conseguir un campo magnético de hasta 1,5 Tesla aproximadamente, hasta 1,8 Tesla aproximadamente. Y entonces, el elemento, digamos, más caro de un refrigerador magnético es el sistema de generación de campo, ¿no? Pero eso ya tiene limitaciones técnicas, dadas ¿por qué? Por la calidad de los, sí, por la calidad de los imanes permanentes que se pueden producir comercialmente, ¿sí? Y más específicamente por la calidad de los superimanes permanentes que se producen comercialmente. En este caso se utilizan imanes, superimanes de neodimio de roboro. Entonces, ahí no hay mucho que hacer. Ahora, ¿dónde sí se puede hacer? Se está tratando de encontrar mecanismos para conseguir efecto magnetocalórico elevado a campos magnéticos cada vez más bajos. Cada vez más bajos. Esa es una línea importante de investigación. Conseguir lo que se llama el Low Magnetic Field Chain Magnetocaloric Effect. Esa es una línea de investigación importante. La otra línea de investigación importante es conseguir materiales que tengan el mismo efecto magnetocalórico de los que ya existen, pero basados en elementos baratos y abundantes, ¿no? Léase hierro, níquel, aluminio. Si es posible que no tengan cobalto, el cobalto es caro, que no contengan elementos de tierra rara. Fíjense que una de las familias que se está utilizando que sí tiene elementos de tierra rara es lantano, hierro, silicio. Bueno, son lantano, hierro, silicio 13. El silicio nada más es como un elemento de muy poca proporción para estabilizar la fase que se forma, que es cúbica. Y el lantano, dentro de las tierras raras, es de las más abundantes y baratas. Pero fíjate que hay un átomo de lantano por 13 de hierro. Silicio es poquito, ¿no? Por 13 de hierro. Quiere decir que esa es una familia de materiales barata. Por eso que se está utilizando. Hay otra que es manganeso, hierro, fósforo, boro, silicio. Ahí, bueno, pues se está tratando de reducir el fósforo, porque el fósforo es un poquito problemático de trabajar y etcétera. Y lo otro en lo que se está trabajando es en desarrollar materiales que tengan efectos multicalóricos. Es decir, que yo pueda conseguir, aplico campo magnético, enfrío el material, pero después aplico una presión y consigo un enfriamiento mayor. O aplico un estrés y consigo un enfriamiento mayor. Y curiosamente, con el efecto elastocalórico se han conseguido variaciones de temperaturas muy altas, comparables ya con la de un gas. Luego, es probable que esto rompa por sistemas multicalóricos, donde se utilice más de un efecto calórico en un sistema de refrigeración. Pero claro, ahí tienes que poder combinar de manera sincronizada esos efectos y bueno, eso tiene ciertas complejidades desde el punto de vista técnico, ¿no? Está trabajando en eso, ¿no? Está trabajando en esa dirección también. Es decir, que esta línea de investigación pues ha dado ya otras ramas de investigación, ¿sí? Otras ramas de investigación de otros efectos calóricos asociados sobre todo a transiciones de primer orden, transiciones martensíticas y no martensíticas, pero transiciones estructurales de primer orden, que vienen acompañadas con un cambio del estado ferro a otro estado magnético, sea paramagnético o sea antiferromagnético. Esa es otra línea de investigación. Entonces, digamos, yo diría que son las tres líneas de investigación más relevantes. Pero ahora mismo
Por ejemplo, hay un gran boom con tratar de desarrollar sistemas para la liquefacción de hidrógeno, porque el hidrógeno se concibe como uno de los carburantes no contaminantes importantes del futuro. No sé si han oído hablar de la sociedad del hidrógeno. Así es, sí. Sí, porque bueno, el hidrógeno se produce a partir del agua y después al final forma, después que reacciona con el oxígeno, forma vapor de agua. Entonces es una tecnología completamente verde completamente. ¿Comprende? Así es. Muchas gracias, Bueno. doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Puede hacerla? ¿Puede abrir su micrófono directamente? Creo que no. Si alguien tiene, puede abrir su micrófono. Yo le quiero agradecer por esta charla. La verdad, me pone a reflexionar sobre qué tanto estamos motivando a nuestros estudiantes en nuestros mismos cursos propedéuticos de aquí de maestría. Quizás no estamos hablando tanto de las aplicaciones y que llegan a motivar bastante el estudio de estos materiales. Y por otro lado, también le agradezco la reflexión última que hizo sobre qué se necesita para ser ese científico. Digo, pocos lo hacen. Nosotros muchas veces no lo hacemos. Nos ponemos a trabajar con los muchachos y nunca les comentamos acerca de este ciclo que usted comentó, de estos elementos que usted comentó. Y bueno, yo aprecio mucho que lo haya hecho. Ojalá los Bueno, estudiantes pues yo hayan aprovecho hecho. mucho cuando hay, por ejemplo, puertas abiertas y vienen estudiantes de secundaria, vienen estudiantes de bachillerato, entonces pues aprovecho para decir todas estas cosas porque, porque necesitamos formar científicos. Yo creo que México, para las dimensiones que tiene, necesita tener un per cápita mucho mayor de científicos. Y además es un país que lo tiene todo, que tiene todas las condiciones para poder hacerlo. ¿Entiendes? Es cuestión de que, bueno, de que tiene que haber la voluntad política de hacerlo y bueno, pues seguir invirtiendo en la formación y lo más importante, formar recursos humanos, formar gente capacitada y que nosotros a veces recibimos, por ejemplo, en el IPCIT, estudiantes cuya formación pues no es la idónea, pero yo siempre digo, tenemos que tratar de sacar lo más posible de ellos y tratar de que ellos aprendan con nosotros lo que a lo mejor no pudieron aprender en sus estudios precedentes. Yo a veces, por ejemplo, yo ahora empecé mi curso y empecé repasando la ley de inducción de Faraday, empecé repasando lo que es el campo magnético, la interacción entre conductores con corriente, de cargas con corriente, bueno, para que ellos, porque claro, a veces no reciben la mejor formación en sus estudios universitarios y bueno, pues es nuestro deber pues estimularles a que aprendan lo que no aprendieron y que se desarrollen lo más que ellos puedan, para que vayan después a una universidad y sigan formando gente, para que vayan después, para que se conviertan en buenos técnicos o en buenos científicos. Está claro que no todos podemos ser científicos. Y buenos, tampoco hay muchos, ¿no? Los hay mejores y los hay regulares y así, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos el deber ese de transmitirle esa pasión y ese amor que nosotros hemos encontrado en la ciencia. ¿No? Es lo que yo... ¿no? Y no, yo soy quien agradezco, ¿no? La oportunidad que me han dado. No, profesor, Ahora sí, comparto. muchas gracias por esta charla. Y bueno, yo creo que es un buen momento para acabar el coloquio. Les agradezco mucho, igual a todos los asistentes, doctor. Queda la invitación abierta para cuando quiera Muy bien. dar otra charla por acá. Ojalá Bueno. pueda ser presencial, podamos Bueno, gestionar no, un viaje por acá. está muy bien, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Entonces, Bueno, a ustedes. sigo en contacto con usted por email. Muy bien, muy bien. Por ahí le mando una constancia. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues hasta la próxima. Cuídense mucho, hasta la próxima. Igualmente. Gracias, saludos. Hasta luego. Hasta luego.